Saludos a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a estos diálogos del derecho y la cotidianidad. En esta ocasión vamos a tener un formato distinto, aprovechando justamente la coyuntura sobre la consulta popular. El día de hoy tenemos a Viviana Morales, también es docente de la Escuela de Derechos y Justicia, especializada en temas ambientales. Y justamente vamos a tratar hoy las preguntas 7 y 8 de la consulta popular que se refieren a asuntos ambientales. En este sentido, Viviana, bienvenida. Pues opinemos sobre esta consulta popular. La pregunta número 7 señala la incorporación de un sistema de protección hídrico al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Has podido revisar esto? ¿Qué es lo que opinas sobre esta pregunta de la consulta popular? Sí, muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Creo que es un tema que efectivamente amerita ser analizado a profundidad, sobre todo tomando en cuenta que estamos en una etapa en que la Corte Constitucional se encuentra revisando la constitucionalidad de las preguntas promovidas bajo la iniciativa del Presidente de la República, y en nuestro caso, pues bajo la perspectiva ambiental, la pregunta 7 y 8 traen bastantes dudas e inquietudes que creo que tienen que ser abordadas desde la academia. Como tú bien leías en la pregunta 7, básicamente de lo que nos está hablando es de las áreas de protección hídrica. Y bueno, para esto debemos empezar contextualizando que las fuentes de agua en Ecuador tienen tres tipos de protección constitucionalmente hablando. Primero, evidentemente el agua es un derecho humano del que depende la vida de las personas, pero segundo, también la Constitución establece que, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ido en esa línea, en sentencias como la del río Akepi o en sentencias como la del río Monjas, en la idea de que el agua también es un elemento natural, que es parte de la naturaleza y que permite el mantenimiento de los ciclos vitales, de los procesos evolutivos, y que por lo tanto, per se, el agua en su calidad de elemento de la naturaleza amerita protección, pues es un sujeto de derechos. Y adicionalmente, el agua también es un sector estratégico de acuerdo al artículo 313 de la Constitución, lo que significa que es parte de estos sectores importantes para el Estado económicamente, culturalmente y ambientalmente hablando. Entonces, bajo esta contextualización constitucional, creo que la pregunta lo que hace en un inicio es evidentemente modificar la organización de cómo estaría conformado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Solo para recordarles, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está a cargo de diferentes entes. Por eso se dice que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas puede tener un enfoque visto desde lo público, otro enfoque visto desde lo privado, otro desde lo descentralizado y otro desde lo comunitario, desde las comunidades. Y ahora se quiere aumentar un quinto subsistema que sería las áreas de protección hídrica, y en este sentido se quiere, a través de la enmienda constitucional, elevar a las áreas de protección hídrica que ya han sido establecidas en este momento por el Ministerio del Ambiente, que son 16 áreas de protección hídrica en la actualidad y que en su conjunto tienen aproximadamente 66.000 hectáreas de fuentes de agua, las que serían elevadas a rango constitucional, sobre todo a rango del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y por qué esto es importante? Porque de acuerdo al gobierno, el hecho de que se le eleve al rango de Sistema Nacional de Áreas Protegidas permitiría que exista primero más presupuesto, que ya no haya tanta despreocupación, por decirlo de algún modo, por parte del Estado para tutelar correctamente las fuentes de agua. Y pues a primera vista esto es correcto. Lo que pasa es que sí debemos ver lo que implica un cambio constitucional de esta envergadura. Y la primera cosa que quisiera empezar diciendo es que esta idea de reconocer a las fuentes de agua como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ya está consagrado en la Ley de Recursos Hídricos, que sí es verdad, y hago un paréntesis, se trata de una ley que ha sido cuestionada, que de hecho ha sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por la forma, es decir, por el proceso a través del cual se aprobó esta ley, pero que es una ley que está en vigencia porque la Corte Constitucional declaró que mientras no se emita una nueva ley, esta ley estará en vigencia. Y en la Ley de Recursos Hídricos te dice precisamente que las áreas de protección hídrica son estas fuentes de agua de interés público porque ayudan a la conservación de los ciclos vitales y los procesos evolutivos, y que por lo tanto hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, no es algo que no existe jurídicamente hablando, es verdad que no está en la Constitución, pero está en la ley. Y lo más probable es que la nueva ley
otra vez recoja eso, porque de hecho en los acercamientos que he tenido con entidades sociales, como por ejemplo el Foro de Recursos Hídricos, ellos sostienen la necesidad de pelear para que la nueva ley se mantenga, el tema de incluir a las áreas de protección hídrica como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, en primera instancia, lo que quisiera decirte es que en realidad no hacía falta un cambio constitucional, porque esto ya está en la ley, y al ser un deber estatal reconocido en una ley, ya es una herramienta para que se pueda tutelar de manera correcta las áreas de protección hídrica. Pero tal vez lo que se está buscando sea una rigidez, un tema de que no haya un cambio que a través de la legislación no se pueda modificar, establecer un tema de rigidez a través de la Constitución. Yo creo que en realidad es innecesario por varias razones. Uno, porque nuestra Constitución establece, como yo ya te dije, que la naturaleza y el agua como parte de la naturaleza tiene derechos. O sea, sería inconstitucional una ley que te venga a decir o que venga a disminuir el grado de protección para el agua. Además, creo que nuestra Constitución, que es bastante pluralista, ha tratado de visibilizar esta idea de los usos culturales y estas relaciones de interculturalidad que existe entre, por ejemplo, pueblos indígenas, campesinos y el agua. Incluso la Corte Constitucional ha visibilizado la dependencia que tenemos, o la interdependencia que tenemos los colectivos urbanos con el agua. Entonces, yo creo que realmente sería inconstitucional una ley que ya no te hable luego de lo que te dice actualmente la Ley de Recursos Hídricos. Es decir, no es innecesario. Pero vamos más allá, o sea, creo que lo que sí debería quedar claro es que me parece que esto podría promover, interpretado de una manera equivocada, es decir, esta enmienda constitucional va a tener que ser desarrollada por ley, y cuando se desarrolle podría malinterpretarse y, por ejemplo, decirse que esto promueva la centralización de la gestión del agua, que es, creo que con lo que no están de acuerdo las comunidades campesinas e indígenas, porque si por algo han luchado estos años es por tener una gestión comunitaria del agua, donde las decisiones no sean tomadas solo por el Ministerio del Ambiente o en su momento por la Secretaría Nacional del Agua, sino que efectivamente sean las comunidades las que a través de este sistema comunitario descentralizado y que son quienes están cerca de las fuentes de agua y que son quienes se benefician en primera instancia o se perjudican por la contaminación del agua, creen un sistema y un mecanismo para la adecuada protección de las fuentes de agua. Entonces, creo que me preocupa que se vaya a interpretar de manera en que se les quite poder de decisión a las comunidades para centralizar el poder en el Ministerio del Ambiente, que, como yo he dicho esto ya en varias investigaciones que he realizado, me preocupa siempre el rol del Ministerio del Ambiente, y es que es muy permisivo al momento de autorizar proyectos extractivistas en fuentes de agua, y entonces tal vez la posición del Ministerio del Ambiente, y esto creo que también es otra cosa súper importante de esta pregunta, es como crear una protección sesgada e injustificada de las fuentes de agua. Es decir, nosotros en este país no tenemos 60.000 hectáreas de fuentes de agua, tenemos muchísimo más, pero el Ministerio del Ambiente está diciendo que estas 60.000 hectáreas ameritan protección. Pero ¿qué pasa con el resto de fuentes de agua? Por el hecho de no estar en esa lista, no ameritan ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas al que tanto defienden. Es decir, lo que yo creo es que no debería depender la protección del agua de si eres o no parte del Sistema Nacional de Área Protegida. El solo hecho de ser una fuente de agua ya meritaría que el gobierno tome una posición, digamos, radical respecto a la protección del agua. Entonces creo que esta delimitación podría marcar abusos por parte de quienes interpreten la enmienda constitucional. Pasemos a la pregunta 8. Que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales. Sí, esta pregunta también es bastante álgida y compleja de analizar, porque, a ver, lo que se está planteando es que en la Constitución se incluya un párrafo en el artículo 405 en el que se diga: hay algo que ya nos decía nuestra Constitución, como tú bien sabrás, y es que existen servicios ambientales, lo cual ha sido muy criticado, pero consta constitucionalmente diciendo que, por ejemplo, el agua, los suelos, no solamente que son un sujeto de derechos, como te dice el artículo 71, sino que también pasan a ser vistos de cierta manera como un objeto, porque
son, digamos, el medio para el beneficio de las personas. Entonces, lo que luego el Código Orgánico del Ambiente te dice es, sí, hay varias formas de entender los servicios ambientales, por ejemplo, los servicios ambientales en el sentido de cómo se beneficia a la comunidad a través del aprovisionamiento, por ejemplo, para obtener madera, para obtener agua, para sembrar plantas, pero adicionalmente, culturalmente, y bueno, va creando algunos tipos de servicios ambientales, pero lo que realmente a mí me preocupa es otra vez crear esta idea de que es el Estado a través del Ministerio del Ambiente o de la institución que finalmente decida luego ya el gobierno, que es quien va a decidir la forma en que va a funcionar el sistema de los servicios ambientales y la regulación de los servicios ambientales, porque lo que te está diciendo es quien va a establecer los mecanismos de cómo va a funcionar estas compensaciones que va a recibir cualquier persona, natural, jurídica, pública, privada, por ayudar a la conservación de la naturaleza, va a estar regulada por el Estado. Entonces yo creo que para este tema es importante hablar un poco del mercado carbono que gira alrededor de los servicios ambientales. Esta es una iniciativa que surge desde el año 1995, es decir, ya hace muchísimos años, con el Protocolo de Kioto y que luego fue ratificado en el 2015 en el Acuerdo de París. ¿De qué trata el mercado carbono? Y que es algo que, digamos, ha venido hablando la comunidad internacional. Es la idea de que las empresas contaminan, todos sabemos eso, y que lo que ha establecido la Unión Europea es las empresas tienen el derecho a contaminar hasta cierto límite. Digamos, puede ser, por ejemplo, 100 toneladas de CO2 o lo que establezca la Comunidad Europea. Una vez que las empresas sobrepasan el límite permitido de contaminación, ese adicional tiene que ser pagado, tiene que ser compensado. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Como ustedes saben, afortunadamente en países como Ecuador todavía tenemos varios espacios que promueven la conservación de la naturaleza. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de que una comunidad vive de manera comunitaria a través de economía popular y solidaria en 100 hectáreas de bosque y pues su funcionamiento, el funcionamiento de esta comunidad ha hecho que este bosque no se deforeste, que las fuentes de agua se mantengan relativamente limpias y que pues todo funcione, digamos, dentro de lo normal. Pero entonces lo que se está diciendo es las comunidades, como compensación por guardar y por conservar este espacio, están proveyéndonos a nosotros de un servicio ambiental, porque claro, los bosques te absorben carbono porque seguimos gozando de fuentes de agua, entonces hay que compensarles a estas comunidades. ¿Quién les va a compensar? La empresa que sobrepasó sus límites de contaminación. Entonces les compran a ellos este bono carbono, es decir, yo excedí, así que voy a comprar esta deuda que tengo con las comunidades para que de alguna manera ellas se beneficien también por la contaminación que yo produzco y se promueva de esta manera que haya más comunidades y más gente que se dedique a actividades que promuevan la conservación de la naturaleza. Esa idea tiene aspectos que han sido criticados de lado y lado, es decir, es bueno, ¿por qué? Porque en principio a las empresas les va a doler el bolsillo contaminar más y se supone que en principio deberían limitar su contaminación para no tener que pagar. Pero, por otro lado, hay quienes dicen no, porque las empresas tienen el dinero suficiente como para, mientras más contaminan, más ganan. Entonces van a seguir contaminando porque saben que pueden pagar luego el excedente de contaminación a la comunidad o a quien sea. ¿Qué es lo que a mí me preocupa realmente de esta pregunta? Es, como ya te decía, la forma en que el Estado, después a través de ley, reglamento, acuerdo o lo que sea, va a regular la forma en que se va a compensar. Porque, digamos, ¿cuál va a ser el precio? Esto significa crear un mercado desde cero en Ecuador, un mercado en el que se diga, yo te voy a pagar $10, $100 o $1000 por cada tonelada conservada de CO2 a ti comunidad. Entonces, ¿quién fija los precios? Ya es un problema. Segundo, y creo que es algo lo más importante, nosotros lastimosamente en el país, el Ministerio del Ambiente es uno de los ministerios que menos recursos tiene, menos personal tiene, menos presupuesto tiene. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Hoy por hoy hay muchas empresas que funcionan irregularmente y las que funcionan regularmente no son controladas de manera periódica y permanente por el Ministerio del Ambiente porque no tienen personal ni presupuesto. Entonces mi pregunta es, si en este momento el Ministerio del Ambiente no hace un control efectivo de si las empresas contaminan o no,
¿Cómo vamos a hacer para que el Ministerio del Ambiente esté revisando cuánto contamina cada empresa, cómo excedió y si excedió, qué procedimientos voy a hacer efectivos para cobrarle o para establecer este mercado de compensación? O sea, es un tema súper álgido tomando en cuenta el deficiente presupuesto, tecnología y personal que tiene el Ministerio del Ambiente. Entonces, es crear un mercado desde cero que no sé si en este momento el Ecuador esté en capacidad de hacerlo. ¿Y quién realmente se beneficia de este mercado? Ese es otro tema complejo porque, claro, a primera vista tú dirías, son las comunidades o es quien sea, es una persona natural, es Pepito Pérez, o quien sea que va a conservar de tal manera su propiedad, su terreno, sus hectáreas, para contribuir a la protección de la naturaleza. A mí lo único que me preocupa y que creo que es algo que tenemos que empezar a cuestionarnos es quién más hay atrás como beneficiario de esto, es decir, en otros países funcionan, por ejemplo, este tema de los brokers de seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Las aseguradoras se convierten en intermediarios que son quienes les compran a las comunidades sus cuotas de conservación para venderlas luego a las empresas. ¿Quién va a fijar los precios? ¿Con cuánto se quedan las aseguradoras? ¿Con cuánto no? ¿Va a ser obligatorio o no que las aseguradoras sean intermediarias? ¿Va a ser voluntario? Y si no son las aseguradoras, ¿quién? ¿O qué pasa? ¿Se van a crear impuestos o exoneraciones de impuestos? O sea, es un tema económico sumamente álgido que tiene que ser analizado por economistas. Evidentemente, mis limitaciones de abogada no me permiten hacerlo, pero sí les invito al menos a la reflexión. Es decir, con esto quiero terminar, yo no puedo, digamos, solo quiero, uno de los amicus curiae que se presentó en la Corte Constitucional que rechazan estas preguntas fue precisamente de un ex político ecuatoriano, y él decía que podría, desde su punto de vista, pensarse que las preguntas 7 y 8 simplemente son una manera de legitimar al gobierno en esta idea de que tiene un proyecto ambientalista. Y puede ser que así sea, y seguramente en su debido momento el gobierno tenga que probarnos por qué el hecho de convertir a las fuentes de protección hídrica como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es realmente ecologista y realmente bueno para la naturaleza y para las comunidades, o por qué el hecho de crear compensaciones por los servicios ambientales es bueno para la naturaleza y para las comunidades. Pero hoy por hoy surgen dudas que no han sido aclaradas por el Ejecutivo, y es preocupante porque la Corte Constitucional en pocos días va a emitir un dictamen en el que quizás si se declare la constitucionalidad, lo que implicará llevar a las urnas estas preguntas y que la ciudadanía tenga que votar por algo que en el momento, para quienes nos dedicamos al derecho ambiental, es insuficiente la información que tenemos, no se diga para la sociedad civil en general. Entonces, si para algo debería servir esta conversación que hemos tenido hoy, es para promover el debate académico y también para promover la difusión de información a la ciudadanía. Y hay mucha preocupación, sobre todo en campesinos e indígenas, de las consecuencias que van a tener estas preguntas, y creo que el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados y tiene que tomar una posición activa de información en la que realmente nos deje ver cuáles son las ventajas y desventajas de estas enmiendas constitucionales. Muchísimas gracias, Viviana. Ha sido enriquecedor en realidad todo lo que nos has comentado. Yo creo que esta información será relevante para todas las personas que van a votar sobre esta consulta popular. Es absolutamente necesario estar informados sobre este ejercicio democrático que vamos a ejercer. Gracias.